Damos la bienvenida a la ingeniera Carolina Ormaza. Ella es viceministra de la Infraestructura de Transporte en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Mucha expectativa existe en la ciudad de Cuenca sobre el trabajo de este ministerio, por las labores naturales e inherentes que tiene que realizar, por encontrarse también allí un destacado ciudadano cuencano, un exalcalde, el ministro Marcelo Cabrera, acompañada de su equipo, entre quienes está la viceministra Carolina Ormaza, a quien saludamos. Ella estuvo también hasta hace poco a cargo del tranvía Ciudad de Cuenca y vamos al tiempo de darle la bienvenida, ingeniero Ormaza, a preguntarle sobre una de las respuestas pendientes del gobierno con respecto al subsidio para el tranvía. Uno de los temas fundamentales para nosotros es el respaldo en todas las áreas del tránsito, transporte y la seguridad vial a la SUAY y al país. Uno de los objetivos de campaña fue el realizar el subsidio para los sistemas férreos que se encuentren operando en el país. No hemos tenido todavía un proyecto presentado por parte del municipio de Cuenca. En particular, mi viceministerio no trata estos temas. Hay un viceministerio paralelo, el de servicios, en donde tiene a su cargo la subsecretaría de transporte ferroviario, que es donde articula directamente ya todos los temas inherentes al tranvía. Pero como conocimiento general, lo que se ha pedido es trabajar en conjunto en una propuesta de un modelo de negocios para el tranvía que permita tener un horizonte hasta cual tanto el gobierno central cuanto el municipio pueda generar este aporte adicional para la sostenibilidad del sistema. En todo caso, hay expectativa en Cuenca, se esperaría una respuesta del gobierno nacional. Usted señala que no está dentro de su viceministerio, hasta donde usted conoce, la tendremos en este 3 de noviembre. El apoyo del presidente Lasso hacia Cuenca y hacia el tranvía sigue en pie. Lo que se necesita es que el municipio de Cuenca, que la dirección del tranvía tome ya las acciones necesarias para hacer las articulaciones con este ministerio y que con eso los cuencanos y el municipio deje de tener ese peso en el subsidio correspondiente. Recalco la voluntad que existe por parte del señor presidente y del ministro de Transporte en apoyar todos los temas relacionados a nuestra cartera de Estado. Bien, vayamos al tema de la vialidad, tan o más urgente que el tema del tranvía por ese desequilibrio asimétrico en el desarrollo del país que se ha dado, evidente en el tema de las carreteras. Aquí tenemos que rememorar que en el periodo 2007 a 2018, muy intenso en construcción de carreteras en el país, Azuay se quedó marginado. De las propias cifras del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, para este periodo se invirtieron más de 11.000 billones de dólares, de los cuales gotearon, hay que decirlo así, unos 300 millones de dólares para la provincia de la Azuay. Usted fue testigo desde acá en casa, desde la provincia de la Azuay, desde la ciudad de Cuenca, de lo que sucedió. Queda, por tanto, una expectativa enorme de que esta situación se remedie, sobre todo porque la vialidad se encuentra en una pésima situación. De más está decirle a usted. Hemos crecido con esto todos los ciudadanos. Nos da la impresión, para quienes nos interesamos quizá un poco más que el promedio de los ciudadanos por la labor que tenemos que realizar, de que en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas hay una situación que hay que diagnosticarla, que posiblemente se trata de mandos medios del ministerio que se encargan sistemáticamente de ir relegando los intereses en ciertas zonas del país, de ir dando prioridad a otras, generando así ese desequilibrio del cual estamos hablando. ¿Cómo ha encontrado la situación, ingeniero Ormaza, usted, el ingeniero Marcelo Cabrera? Nos han hablado de algunos de los proyectos de aquí, de que se encontraron estudios y onerosos estudios guardados en un cajón que no se les daba curso, de que hay ciertos planes de desarrollo vial del país en los cuales directamente está excluida buena parte del austroecuatoriano y la provincia de la Azuay. Cuéntenos sobre esta situación global antes de ingresar en temas puntuales. Gustavo, para mí ha sido realmente frustrante la situación en la que se encuentra el Ministerio de Transporte y la poca
el poco accionar que ha tenido hacia el sur del país. Nosotros desde Cuenca vivimos este abandono que por varios años hemos tenido en nuestra vialidad, pero es más indignante cuando uno recorre el país y ve autopistas, ve vías de primer orden, y cuando regresamos los ojos hacia nuestra provincia, hasta nuestras vías de conexión, que no hayamos tenido el mismo trato que tuvieron otros sectores. Esto desde la administración del presidente Lasso y obviamente más aún con un ministro cuencano en esta cartera de Estado, va a cambiar de manera radical. En nuestros ojos, yo diría que en la mayor parte de nuestra gestión están hacia ese sur del país que ha sido olvidado, hacia la zona del oriente que también ha sido relegada, para que los recursos se distribuyan en la proforma presupuestaria 2022 de una manera equitativa. Son temas pendientes que se tienen que realizar. Al momento no hay estudios en muchas de los ejes viales de la SUAY. Por ejemplo, en el corredor de la cuenca Girón Pasaje ya no soporta más temas de mejoramiento o temas de intervención de puntos críticos o temas puntuales. Eso lo vamos a poder hacer máximo hasta el próximo año, pero de ahí en adelante hay que pensar en una reconstrucción de esta red vial, de este corredor vial. Entonces, son varios temas, varios retos los que tenemos como Ministerio de Transporte, y esa prioridad, ese cambio de prioridades de los proyectos que se hagan en este ministerio es lo que estamos construyendo en la proforma presupuestaria 2022. Ha sido esa la disposición del señor ministro. Hemos mandado así ya el presupuesto para el siguiente año y estamos a la expectativa de que se nos apruebe esos montos. Sabemos también que se desperdició una época de bonanza para nuestro país, en donde los recursos eran mayores y que en la actualidad realmente los recursos son limitados, y con esas condiciones vamos a tener que irnos acoplando para que de manera paulatina, en un cronograma bastante planificado, podamos ir haciendo esas intervenciones que tanto necesita el ASUAI. Vayamos a temas concretos y urgentes, y por allí está el kilómetro 49 de la cuenca Molleturo-El Empalme, kilómetro que se ha vuelto emblemático, no por ser necesariamente el problema más grave de la provincia de La Suay, de entre tantos que tienen su vialidad, sí porque se encuentra en una vía de alto tráfico que sufrió suspensiones de algunas semanas, que fue escenario para una tragedia. Se perdió una vida humana y lo puso de nuevo en el primer plano. Entendemos que sobre este kilómetro 49 y esta vía recientemente estuvo el ministro Cabrera rindiendo cuentas ante los asambleístas. ¿Qué soluciones concretas se tienen? Así es, el día de ayer fuimos convocados a la Asamblea Nacional en la Comisión de Transparencia para dar cuenta sobre las acciones que hemos tomado en este kilómetro 49. Es lamentable el abandono que ha tenido nuestra provincia. El primer desprendimiento de material se da el 20 de diciembre del 2020 y posterior a eso se suscitan varios hechos que pudieron evitar las condiciones que tenemos en la actualidad en el talud. No se hizo nada en esa época, no teníamos estudios, no teníamos acciones de remediación, y lo que nos tocó enfrentar desde el 30 de agosto, que se recrudece la situación, es ya condiciones desfavorables en nuestra intervención. Desde el 30 de agosto, como menciono, la situación más crítica que se presenta, a la cual acudimos con maquinaria y personal para poder habilitar este kilómetro 49 y de manera paralela iniciar todos los estudios de especialidad que nos permitan dar una solución definitiva a este sector. Son estudios geológicos, geotécnicos, geofísicos, hídricos, viales, topográficos que se han tenido que hacer para a día de hoy ya tener la solución definitiva que se va a intervenir. Hemos analizado cuatro temas técnicos o 4 propuestas técnicas para ver cuál era la más factible. La primera que se analizó fue un túnel de una longitud de 900 metros que podía construirse para dar esta solución.
luego un túnel de 500 metros, una obra de remediación en este talud y una obra de estabilización. Después de este análisis de costo-beneficio, de los tiempos de intervención, nos hemos ido por la solución de estabilización de talud, que genera una inversión de alrededor de 5,5 millones y que estaría en un tiempo de 4 meses ya construida. Entonces, desde el día 1 de nuestra gestión, en donde se presentaron ya las situaciones y las condiciones adversas en este punto crítico de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, hemos tomado las acciones correspondientes. Siempre me solidarizo con la familia. Realmente un hecho lamentable para el ASUAI y para el Ministerio de Transporte, y más aún con autoridades del sector. Para el ministro y para mí ha sido un golpe bastante fuerte lo que se produjo el domingo 17 de octubre, y por eso nuestro compromiso adicional de que esta solución se dé en el menor tiempo posible. Con respecto a este tema, se generó una polémica que no es tampoco dentro de lo más importante, pero que vale la pena aclararla. ¿Se declaró o no efectivamente el 30 de agosto en situación de emergencia este kilómetro 49, entendiéndose que con esto podían fluir fondos de una manera más ágil? Pero más allá de eso, el ministro Cabrera hizo un anuncio al responder también a esta polémica, en el sentido de que el viernes 22, que quedó ya atrás, se adjudicaba el contrato a la empresa pública Asfaltar para realizar un mantenimiento en 6 puntos críticos en la cuenca Molleturo-El Empalme. Aclárenos sobre la situación de la emergencia y si lo segundo se cumplió, si efectivamente este contrato está ya efectivizado. Gustavo, yo lamento mucho que esta situación de problemática para nuestro sector se haya politizado, que muchos actores políticos que están próximos a una campaña electoral tomen este punto como un emblema de su gestión, cuando desde sus territorios no han hecho las actividades que a ellos les corresponde. Como Ministerio de Transporte hemos dotado de maquinaria, de personal, de los estudios correspondientes para dar solución a este punto. Como mencionaba el ministro, y no solo en el kilómetro 49, que sabemos que es un punto específico al que tenemos que darle una solución particular, sino al resto de puntos críticos que se encuentran a lo largo de esta vía. El día viernes 22 se adjudicó ya el proceso a la empresa pública Asfaltar. El día 27 se suscribió el contrato y arrancamos las obras. Lamentablemente, por este problema de manifestaciones, no fue conveniente movilizar el equipo caminero de Asfaltar, puesto que no teníamos las condiciones de seguridad suficientes, pero el contrato está vigente. Mañana estará la maquinaria ya trabajando en estos puntos y con eso estamos dando solución a este contrato. Suscrito es alrededor de $1 millón, la fiscalización alrededor de $66,000. Los recursos se han movilizado para el ASUAI de manera ágil. En menos de 5 meses, recursos que no estaban previstos los hemos traspasado hacia la Zonal 6. ¿El monto global de inversión en esta carretera cuánto nos decía? Para los puntos críticos, $1 millón para la construcción, $66,000 para la fiscalización, y lo que corresponde a la solución definitiva del kilómetro 49, $5,5 millones. Entonces, en menos de 5 meses vamos a trasladar alrededor de $7 millones para solo la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal. Lo del $1 millón lo vimos publicado. Lo de los 5 millones y algo más que usted señala, ¿qué tan concretos son? ¿Están ya asignados al ministerio y específicamente para estas obras? A ver, siempre hay procesos, Gustavo, que cumplir. Lo que les he dicho a la Zonal 6, desde este viceministerio estamos listos con los recursos. Lo que necesitamos es ya la creación del proyecto y el trámite en SEMPLADES, que esperamos que la próxima semana termine y que con eso nosotros podamos efectivizar este traspaso de recursos. Pero ya hemos hecho las modificaciones presupuestarias, hemos recortado de un proyecto en Santo Domingo para poder trasladar estos recursos y generar la partida plurianual, que es lo que necesitamos para la ejecución de estas obras.
¿Qué garantías y desde cuándo, ingeniera Ormaza, se puede dar a los usuarios de esta vía para poder transitar por allí con tranquilidad y con seguridad? Nuestro objetivo, Gustavo, es que en el mes de noviembre se terminen los estudios. El punto final que estaba por definir era el tema de escombreras. Al estar nosotros en una zona protegida, era importante determinar cuál era el punto de bote de casi 200.000 metros cúbicos que van a salir de esta excavación, de esta solución que se va a dar en el kilómetro 49, y por eso hemos tenido una articulación con el presidente de la Junta Parroquial de Molleturo, puesto que el material que sale de esta excavación es un material bueno que sirve para mejoramiento vial, que sirve para la realización de hormigones rígidos y hormigones flexibles. Entonces hemos tenido ya esa colaboración del presidente de la Junta. Se han hecho recorridos el día martes y miércoles para determinar dónde van a ser los puntos de recolección de este material, y con eso nosotros ya afinaríamos los presupuestos y los planos. Si no podíamos definir estos puntos cercanos de traslado de material, casi nos subía $3 millones solo en transporte. Entonces, ha sido buena la articulación. Es un aporte de alrededor de $800.000 en material que se va a hacer a la Junta Parroquial de Molleturo, y que con eso hemos podido optimizar tanto los tiempos cuanto los recursos. Entonces menciono, Gustavo, noviembre terminamos estudios de manera definitiva y esperamos ya en diciembre arrancar la construcción de esta solución para el kilómetro 49. Y el plazo de ejecución es de alrededor de 4 meses, eso es lo que está establecido. Bien, vamos con otra de las vías en crisis, la cuenca Girón-Pasaje, que incluye el ingreso sur. Allí le escuchamos al ministro que esto estará en el presupuesto del 2022, que por el momento se apoyaría en los GATS para un mantenimiento esencial de la vía. Hemos recorrido la vía, lo hacemos de vez en cuando. Hemos encontrado allí GATS locales con vehículos inadecuados, con gente evidentemente no preparada, realizando un trabajo, tendríamos que decirlo, parecido a lo que se les ocurrió hacer a algunos venezolanos como una forma de recoger unos pocos dólares allí, es decir, trabajos demasiado elementales, ingeniera Ormaza. Sin gente calificada, sin instrumentos de trabajo, menos con maquinaria, esa vía sí no se va a solucionar. Pero entendemos que los planes son más grandes. ¿Qué se va a hacer con respecto a la cuenca Girón-Pasaje y al ingreso sur? Gustavo, consciente de la situación en la que se encuentra la cuenca Girón-Pasaje, ha sido una disposición del ministro que igual traslademos recursos para dar solución a esta vía. Hemos lanzado ya el día viernes igual el proceso en el portal de compras públicas de la intervención en 13 puntos críticos, el kilómetro 14, 23, 34, 39, hasta llegar al kilómetro 53. Entonces se va a hacer una primera inversión en esta vía, y esperemos la próxima semana ya dar buenas noticias de obras que se van a hacer también en este tramo vial. ¿Qué pasa con el ingreso sur? ¿En qué queda ese proyecto? Nos habló de los problemas que se habían encontrado, que se hicieron evidentes, que fueron parte ya de una polémica pública. Paradójicamente, una ciudad que requiere urgentemente esa obra, pero un proyecto que entró con serios reparos a finales del gobierno anterior. A ver, la concesión de la Cumbe Cuenca a Sogues Biblián es un proceso que se ha venido analizando técnica, jurídica y socialmente. La adjudicación, si mal no recuerdo, se hizo en el mes de marzo, y una vez que se dio el cambio de autoridades, fue uno de los procesos que entró a esta revisión jurídica por yo diría, las inquietudes que todos teníamos de cómo se realizó. Esto hemos hecho las consultas ya hacia la Procuraduría General del Estado y también hacia el Ministerio de Finanzas sobre la ejecución de este proyecto. Todavía no tenemos respuesta de la Procuraduría, y una vez que tengamos ya todos los elementos de juicio, el ministro comunicará y tomará esta decisión, siempre en el marco de la transparencia. Gustavo, estamos conscientes de que es un corredor que necesita una conexión, que necesita cuenca,
el tramo de la Panamericana Sur es un tramo que ha tenido una desatención por parte de las autoridades, ya es prácticamente un tema urbano, no tiene las condiciones de circulación adecuadas por los usos de suelo que se está dando en ese sector y por ende las demoras que se generan en este trayecto son elevadas. Por eso la solución que se presentó por parte del ministerio desde la parte técnica es procedente realizar esta conexión, pero no es conveniente si esta viene atrás con temas legales y con adjudicaciones que no fueron en el marco correspondiente de la legalidad. ¿Puede darnos una aproximación un tanto más concreta? ¿Se va a dar pie atrás? ¿No se va a seguir con ese compromiso ya preacordado con Hidalgo? Gustavo, no podría pronunciarme de manera puntual porque estamos esperando el criterio de la Procuraduría. Desde el punto de vista técnico, le comento que es una conexión que Cuenca necesita. De los datos que tenemos, son alrededor de 18,000 vehículos que están pasando al día, que los niveles de servicio que se están presentando en ese corredor vial ya estamos en nivel D, es decir, ya estamos llegando a la saturación en esta vía y desde la parte técnica se tiene que presentar una alternativa para esa conexión. Pero no se puede solo pensar en lo técnico si lo jurídico no está bien fundamentado, y eso es el análisis que se está haciendo. Hay un punto fundamental, Gustavo. Estos contratos de concesión salen con el decreto, si mal no recuerdo, el 119, en el que se necesita un pronunciamiento del Ministerio de Finanzas sobre el equilibrio económico que va a tener esta concesión. Y lamentablemente este pronunciamiento nunca se lo gestionó, se lo generó, y por eso estamos requiriendo todos los elementos para verificar si es procedente continuar con el contrato o si lamentablemente vamos a tener que dar de baja y generar un nuevo proceso licitatorio. ¿Alguna expectativa sobre los plazos que tomará este proceso? La idea era cerrar este mes con el pronunciamiento de la Procuraduría. Lamentablemente hasta ahora no lo hemos tenido. El ministro está haciendo las gestiones correspondientes para que este pronunciamiento se dé y esperamos que hasta mediados de noviembre ya tener una definición sobre esta obra. Sabemos que no se puede esperar más. Los trámites administrativos y también la expectativa ciudadana es alta, y como ministerio deberemos ya dar un pronunciamiento definitivo. Yo esperaría hasta el mes de noviembre. Ingeniero Armas, ahora en esta época digital muchos han olvidado quién era Ripley, aquel autor de esos dibujos que nos ponían a pensar, relatando y describiendo, graficando, ilustrando las cosas más increíbles de la Tierra. De allí que es frecuente citar aquí en la ciudad de Cuenca los casos de Ripley o casos para Ripley, casos increíbles. Y uno de ellos se ha dado aquí en carreteras, en expectativas que se han generado para el público. Un retraso de 8 años en la ejecución de un proyecto comprometido por varios gobiernos, entre ellos varios ministros de aquí de la ciudad de Cuenca. Me refiero a los estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería para la rectificación, mejoramiento y ampliación de la vía 4 carriles de la carretera Intercambiador Huancarcucho-Lumacpamba, Puente Europa, Paute, Gualaceo. Entre otros, el pueblo de Gualaceo, el cantón Gualaceo, engañado con este tema. Recientemente estuvimos con dirigentes ciudadanos de Gualaceo, quienes tampoco pueden entender cómo se puede tratar las cosas así. Ha habido tantos capítulos en esto. Lo cierto es que recibimos ya de la administración actual, de la cual usted es parte, de que este proyecto, caro, $1,500,000 por redondearlo en una cifra, en los estudios habían quedado guardados en un cajón, así se dijo, sin dar trámite, y por parte de los ciudadanos dicen, estuvo en planes del ministerio, también mandos medios en la capital lo sacaron. ¿Qué pasa con este proyecto? Este es un proyecto que lo hemos venido gestionando desde el inicio de la administración. Lamentablemente no fue considerado dentro del presupuesto 2021. Son alrededor de $500,000 lo que se tiene que pagar
para levantar la suspensión de este contrato y luego 1,5 millones adicional para la terminación de ese estudio. Faltan, una vez que se levante esta suspensión, 41 días tiene el consultor para presentar los estudios definitivos, los estudios terminados, y en este presupuesto 2021 se nos ha hecho complejo poder reactivar este contrato, pero sí está presupuestado en el 2022. Hemos conversado con el señor alcalde para que se tenga ese compromiso. Está presupuestado $2 millones para este estudio. Esperamos levantar la suspensión el 15 de enero, que es cuando ya se efectiviza la proforma presupuestaria, y desde ese punto tendrá el consultor 42 días para entregar el producto de manera definitiva hacia el Ministerio de Transporte. El señor ministro, en entrevista con este medio de comunicación, al hablar de estos proyectos de mantenimiento por resultados que se aplican en buena parte del país, sobre todo en la zona norte, ya llegó por lo menos de la provincia del Cañar, había señalado que esos contratos están firmados, que no hay nada que hacer. Pensamos nosotros que el señor ministro tiene la autoridad para, a través de decretos ministeriales, cambiar las cosas. ¿Cómo se encuentra este tema? ¿Hay alguna de las carreteras en la provincia de La Suay que se lo piense poner en este mecanismo? Una de las candidatas sería justamente la cuenca Girón-Pasaje, la otra, la cuenca Molleturo-Naranjal, carreteras de alto tráfico en esta provincia. Los contratos, bueno, los mantenimientos por resultados se financian con un crédito CAF. El crédito CAF está ya suscrito, siempre los créditos tienen un nombre y un apellido de las obras a las que van, y lamentablemente en ese paquete de crédito no fueron consideradas ninguna de las vías de la SUAY. Lo que estamos haciendo gestiones con CAF, con BID, es para poder ampliar este programa de mantenimiento por resultados, en donde ya se incorporen vías de la SUAY, vías de Loja, Morona Santiago, que son varios corredores de la red vial estatal que no han sido considerados y que necesitamos ese mantenimiento continuo. Es un programa bastante interesante el que tiene mantenimiento por resultados. Tiene 2 fases, una de obras básicas en donde todas las problemáticas que presenta la vía se ponen a punto en alrededor de 2 años, y posterior a eso tienen 3 años de mantenimiento en las mismas condiciones en las que se dejó al final de las obras básicas. Entonces es un programa que a nosotros como ministerio nos interesa y que estamos postulando ante CAF y ante el BID para poder ampliar este programa hacia otras carreteras de la red vial estatal. ¿Encuentra usted una razón, ya viendo las cosas desde adentro, ingeniero Ormaza, para que se haya excluido a la SUAY de estos préstamos y planes que salieron adelante con aporte de la CAF? Yo lamento mucho que al haber estado en este viceministerio, algunos personajes de Cuenca no hayan peleado porque las vías de la SUAY sean incorporadas en estos proyectos. Lamentablemente hemos tenido sectores del país privilegiados, contratistas privilegiados que se han paseado por todo el territorio ecuatoriano, como si en cada una de las provincias no tuviéramos profesionales calificados. Entonces, es eso, privilegios que se ha venido manejando hacia ciertos sectores, pero que desde la gestión del señor presidente Guillermo Lasso y más de un ministro cuencano como es Marcelo Cabrera, estas circunstancias van a cambiar desde que estamos aquí en el ministerio. Hay mucho más que hablar en el Azuay, muchos otros problemas. Enfoquemos por lo menos rápidamente algunos de ellos: las carreteras al oriente ecuatoriano, la inexistencia de mantenimiento y conservación de esa inversión importante realizada en la carretera Puente de Chicti, Sevilla de Oro, Santiago de Méndez, o la carretera Gualaceo Plan de Milagro, o la carretera Sixi-Gualaquiza, que se quedó también en medio de ese limbo generado por Sinohidro. ¿Cómo se encuentra la situación de esa vialidad hacia el oriente?
Eh, es complejo tomar una gestión con un presupuesto prácticamente ejecutado hasta mayo. Mucho del dinero que estaba asignado a esta cartera de Estado ya fue direccionado, ya fue realizado y es poco el margen de gestión que hemos tenido. Y más aún cuando se propone una reforma al presupuesto en el mes de agosto y que hasta día de hoy la Asamblea todavía no da paso. Entonces, eso ha hecho que los recursos con los que hemos podido realizar gestión sean realmente bajos, yo diría prácticamente nulos, pero nosotros no nos hemos quedado ahí y por eso hemos hecho articulaciones con los diferentes gobiernos autónomos y en este caso tenemos la voluntad del prefecto del gobierno provincial de Morona, Santiago, para que con una actuación conjunta entre el Ministerio de Transporte y el gobierno provincial podamos dar atención a esta vialidad. Hemos estado trabajando ya en esta articulación de cómo vamos a intervenir y esperamos dar un mantenimiento provisional a estos ejes viales y ya en el presupuesto 2022 tenemos reservado una cantidad suficiente como para nosotros intervenir como estas vías lo requieren. ¿Cuál es el monto que se ha propuesto en el 2022 del Ministerio conseguir en ese presupuesto? A ver, Gustavo, nosotros hemos enviado una proforma presupuestaria en donde está 10 millones de dólares para la cuenca Molleturo Naranjal, 10 millones para la cuenca Girón Pasaje, 10 millones para las vías hacia el oriente, de conexión hacia el oriente. Tenemos también proyectos como el del río Upano, que están alrededor de 17 millones de dólares. Entonces, son varias las expectativas que tenemos. Lamentablemente, el presupuesto general del Estado va a tener un recorte y dependerá de esa asignación efectiva que tenga esta cartera de Estado, que nosotros podamos ir distribuyendo los recursos que nos den a los varios proyectos que tenemos a nivel del país. Hay otros temas de menor envergadura, ingeniero Ormaza. Permítame mencionarle ya en la parte del cierre de este diálogo esa inexistencia de mantenimiento de la vieja Panamericana Sur, con un obscuro acuerdo que se hizo para conceder el mantenimiento de esta vía al municipio de Cuenca. No se transfirieron fondos para ello, resultado, la vía abandonada. El abandono también que existe del arreglo del acceso al puente de Huangarcucho, la reconstrucción abandonada de la calzada de acceso de la pared norte del cauce del río que pone en peligro el puente de Huangarcucho. Hay también en la misma zona hundimiento, fatiga, riesgos de destrucción de las vigas metálicas de soporte de los puentes de Nulten, la vía Cuenca, el Descanso. Todas estas zonas populosas que afectan al convivir diario en la provincia de la Azuay. Está la zonal 6 del ministerio encargándose de estos problemas puntuales. Gustavo, estamos a medida de los recursos que tenemos. Un tema que no lo hemos evidenciado en esta entrevista es también la falta de maquinaria que tenemos en las diferentes zonas del país. Tenemos 116 equipos o maquinarias disponibles a nivel del país. A nivel de las SUAY operativas tenemos 10, si mal no recuerdo. Entonces, eso hace que la gestión realmente sea difícil, porque estos mantenimientos rutinarios que podríamos hacer por gestión directa no se los puede realizar por ese descuido que hemos tenido de dotar de personal y de equipo necesario para que el ministerio pueda hacer sus labores. Ahí estamos hablando con el BEDE para un crédito de maquinaria hacia el Ministerio de Transporte que nos permita repotenciar esa actividad o esa efectividad que nosotros podamos tener en trabajo de territorio. En lo que corresponde a la Panamericana, Gustavo, es un tema que a mí se me hace chocante. Yo estuve en la sesión solemne del 3 de noviembre sentada en la que se firmó qué bueno que te recuerde. Este acuerdo en el que se le entregaba la Panamericana al municipio de Cuenca. He preguntado, hemos buscado en la parte documental para ver si se ha entregado este acuerdo de manera formal al Ministerio de Transporte, si se hizo el trámite administrativo correspondiente, y hasta la fecha no hay el documento formal con el que se hizo este traspaso
de el Ministerio de Transporte hacia el municipio de Cuenca. Por ende, queda en un acto de la foto, pero que no se generaron las acciones administrativas ni los recursos correspondientes para este accionar. Sin embargo, y ahí, Gustavo, usted me conoce, llamo al alcalde a poder hacer esa articulación. En el kilómetro 49, como ministerio, tenemos la competencia y tenemos los recursos para dar solución. En la Panamericana, que es una intervención menor, que sí podría hacerlo el municipio, ahí él menciona que no tiene la competencia. Entonces, yo no logro entender en el kilómetro 49 que no tiene la competencia, sí quiere poner maquinaria, y en la Panamericana, que es un litigio, porque ya, para nosotros como ministerio ya no es una red vial estatal, es una vía urbana, y para el municipio no es una vía urbana, sino es una vía estatal. Entonces, en este punto en el que los dos al momento tendríamos la competencia y podríamos intervenir de manera conjunta, no hemos tenido ese respaldo. Entonces, ahí sí llamo a poder, desde cada una de nuestras acciones, dar un componente, una intervención en la que podamos realizarla y que el ciudadano sea realmente el beneficiado de nuestras actuaciones. En esa vía en particular, el ministerio no ha designado recursos, estamos poniéndole para la proforma presupuestaria del siguiente año para poderla realizar y con eso ya hacer el traspaso hacia el municipio, pero creo que nos queda más o alrededor de 2 meses en el que en estas conversaciones, ojalá con el municipio, podamos hacer un trabajo conjunto e intervenir en esta vía. Dos temas puntuales que tienen que ver con su ministerio, con el ministerio de Marcelo Cabrera, que son importantes también para la provincia de La Suay. Escuchamos por allí planes de que se rehabilitaría el ferrocarril a lo largo de la Sierra Ecuatoriana. Nuevamente, ¿incluye esto a Suay Cañar? Este es otro tema que lo trabaja el otro viceministerio, es exactamente la Subsecretaría de Infraestructura, de Transporte Ferroviario, de la comunicación general que tenemos aquí. Estamos en proceso de recepción de todos los bienes de ferrocarriles del Ecuador. El objetivo de la presidencia es que ojalá este año podamos hacer todos los trámites administrativos para este ministerio hacerse cargo y posterior a eso encontrar una alianza estratégica privada que permita que este proyecto pueda retomar su operación. Eso, Gustavo, le debo, tengo solo un conocimiento a nivel general, pero nosotros, todos los esfuerzos que están hacia el Azuay, hacia el sur del país, los haremos. El ministro está siempre preocupado de eso y es lo que nos dispone y lo que nos pide a cada una de los viceministerios y de las subsecretarías. Ya, otro tema que entendemos la complejidad de su ministerio, ojalá tenga usted conocimiento cabal. ¿Qué pasó con la focalización del subsidio al precio de los combustibles? Entendemos que ahora ya no habrá la focalización, que simplemente el ministerio pasará una especie de guía a los municipios del país para que puedan elevar las tarifas del transporte para compensar el efecto de los combustibles. ¿Cómo queda esta situación? Gustavo, hasta la anterior semana que yo participé en las sesiones, esto igual está a cargo del otro viceministerio, pero las propuestas que se estaba haciendo a los transportistas estaban enmarcadas en la optimización de trámites. Dentro de la optimización de trámites de la ANT está hacer este instructivo que se ha entregado a los municipios para la determinación de tarifas en cada una de sus ámbitos de competencias. También el tema de permisos de operación, el tema de renovación de los permisos, es decir, varios trámites en los que están los transportistas involucrados que la ANT pueda dar una atención de manera ágil. Paralelo a esto, también se estaba hablando de poder en temas arancelarios, también un aporte hacia el gremio del transporte. Son varios ítems los que se ha dispuesto que tendrían arancel cero
para con eso también compensar este desbalance que están teniendo en la actualidad, y también el tema de el precio de los combustibles. Entonces, el acuerdo cuyo objetivo es no generar un gasto adicional o una subida de tarifas hacia los usuarios, ese es el objetivo del acercamiento hacia los transportistas, tiene varias ramas en las que se está trabajando, y por eso es que hasta el momento vamos en un diálogo, yo diría favorable. Todavía las negociaciones o las conversaciones siguen en marcha, pero con el congelamiento de los combustibles que ya se dio la semana anterior, hemos tenido ya, yo diría, humo blanco en este tema del transporte. Para finalizar, ingeniera Ormaza, le invito a hacer un acto de fe y que nos cuente cuáles son las intenciones del ministro Marcelo Cabrera, de usted, del equipo de funcionarios cuencanos que se encuentran trabajando en el ministerio para que su paso por esa entidad estatal deje una huella efectiva, una mejora sustancial en la vialidad Azuaya, que no se ha dado lamentablemente en el pasado con tantos funcionarios cuencanos que han pasado por allí. Gustavo, nuestro compromiso es que nuestras familias siguen viviendo en Cuenca, que el tiempo en el que estamos aquí o que podemos estar aquí es corto, y que visualizamos nuestra vida en esa ciudad tan querida, y que desde que hemos estado en la función pública, nuestro objetivo es hacer cada día las acciones necesarias para responder con hechos hacia la ciudadanía. En el caso del ministro, usted le conoce, es un hombre que no para en su gestión desde las 5 de la mañana hasta la hora que sea necesaria. Él está trabajando, él está entregado hacia las actividades que tiene que realizar, y en parte de su día, como mencioné, pensando en el Azuay, pensando en Cuenca. Entonces, ese es nuestro compromiso, que nuestra gestión sea una gestión diferente, que podamos regresar a nuestras casas con la sensación del deber cumplido. Y le hablo de manera personal. Yo todos los días tengo a mis padres, a mi esposo que están allá y que tienen altas expectativas del trabajo que uno realiza de manera cotidiana. Esa es nuestra carta de presentación para el futuro que uno pueda tener tanto en la vida profesional como personal. Tienen un muy importante reto en sus manos. Por tanto, les deseamos éxito, ingeniero Ormaza, y muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Gustavo, y contamos con ustedes para hacer esa crítica siempre constructiva. La gestión nunca es perfecta, pero si la hacemos desde el ámbito de la construcción, nosotros estamos abiertos a poder escuchar todas las acciones que se puedan hacer de manera conjunta. Yo creo que sumados podemos generar mayores resultados para la ciudadanía, y ese tiene que ser nuestro objetivo común. Bien. Muchísimas gracias a la ingeniera Carolina Ormaza. Ella es viceministra de Infraestructura en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Nos vamos a una breve pausa.